Esto es Empremove, un podcast que funciona como punto de encuentro entre el deporte y el emprendimiento. Porque seamos honestos, la gente ve la medalla, el logro, el crecimiento, el resultado, pero casi nadie ve lo otro. Las madrugadas, las dudas, los días en los que no quieres entrenar, los días en los que tampoco quieres emprender, pero igual lo haces. Empremove es un espacio para hablar de lo que realmente construye a las personas. La disciplina, la mentalidad, el carácter y esa capacidad de seguir cuando nadie te está aplaudiendo. Este podcast es producido por El Gordito Fit y Daniel Ospina. El Gordito Fit es atleta de resistencia y triatleta, pero también inversionista y empresario, con compañías en construcción, marketing y fondos de inversión. Su vida no solo se mide en kilómetros, también en proyectos, decisiones y apuestas a largo plazo. Daniel Ospina es fundador de Pigma, aceleradora de startups, inversionista ángel y creador de comunidades de emprendedores en Latinoamérica. Conecta capital, talento y personas obsesionadas con el proceso, no solo con el resultado. En Empremove conversamos con deportistas, emprendedores y empresarios que entienden que el rendimiento no es suerte, que la constancia se entrena y que el éxito en realidad se parece mucho a llegar a la meta. Aquí hablamos de maratones, triatlón, deportes, disciplina, hábitos, pero también de negocios, empresas y cómo buscar el balance entre ambas. Fracasos, presiones, caídas, inseguridades y sobre todo cómo se vuelve a empezar. Porque al final, el deporte y los negocios no son dos mundos distintos, son el mismo juego. Esto es Empremove, ideas en movimiento. Bueno, ¿por qué crear un podcast más? Esa es una gran pregunta y es algo que he pensado también. Yo desde Pigma he tenido muchas oportunidades de grabar podcasts sobre emprendimiento y cosas así, pero creo que esta personalmente me ha dado una sensación de que necesita existir y no la he visto antes, y es cómo el deporte y el mundo de los negocios y el emprendimiento se empiezan a fusionar. De hecho, nosotros nos conocimos fue porque un día tú decidiste salir a correr 5K y casualmente yo estaba en esa corrida Exacto. y cruzamos un par de palabras. Menos de 6 meses después estamos grabando este podcast. 100%. Yo creo que esa es una de las tantas historias de lo que ha venido pasando desde que nos conocimos, y es muy chistoso porque yo hace ratico no corría, había hecho media maratón y paré de ir al running, y un amigo emprendedor precisamente me dijo, oiga, métase aquí a estos 5K de un cloud y trate de superar mi récord. Y yo iba con eso en la mente y dije, listo, vamos allá. Y pues muy casualmente nos conocimos y a raíz de eso empezamos a hablar, y pues hoy en día mira todo lo que ha pasado. Y además que, pues dentro del círculo social donde nosotros nos movemos o donde los triatletas se mueven, pues la gran mayoría son empresarios o hay muchísimos emprendedores y hay como una correlación entre esos dos mundos para pues superar muchísimas cosas que pasan tanto en el deporte como en las empresas, como en los emprendimientos, temas de resiliencia, de disciplina, y eso está 100% conectado y dándole pues la primicia a la gente de que este es un podcast de emprendedores, de deportistas, de empresarios. Pues cuéntanos un poquito cómo empezaste tú en el tema primero de la empresa, de los emprendimientos, de las startups, y después cómo uniste eso al deporte. Sí, pues en el mundo del emprendimiento ya llevo un rato. Desde que he estado en la universidad siempre he sido muy curioso tratando de hacer cosas. Con mi abuelo a los 12 años hicimos un cepillo de dientes con un timer para ver cuánto nos duraba la lavada de dientes, porque muchos niños se lavaban eso rapidísimo y dejan el cepillo. Y desde ahí dije, wow, hay un poder de creación que uno tiene dentro, que puedes manifestar las ideas y traerlas a la realidad. Y la diferencia entre la gente que hace eso y no lo hace es gigante. Muchos se quedan con las ideas en la cabeza toda la vida y dicen, ay, miren, me robaron la siguiente idea que yo la pensé primero. Y a raíz de eso empecé a meterme en el mundo de crear, 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 y eventualmente pues llegó Pigma y llegaron muchas otras cosas que están naciendo a raíz de eso. Y te diría que algo que siempre también estuvo en mi vida fue el deporte de una u otra forma, hoy mucho más. Al principio pues lo empecé a hacer por un tema más inmaduro de, oiga, estoy muy flaco, necesito ponerme viga a ver si levanto más, y empecé a ir al gym. Y me ha salido muy recurrentemente en redes que mucha gente empieza su recorrido en el gimnasio, después un día se levantan, oiga, voy a correr, voy a trotar, ¿cierto? Voy a hacer un poquito de cardio. Y después dicen, bueno, solo me faltan 2 deportes para ser un triatleta. Y hoy en día el triatlón y todo esto pues está moviendo un montón de gente y emprendedores también que conozco que cada vez se meten más ahí.
No, tremendo. Sí, es que ahí el tema con el deporte, pues inicia de una manera, pero después a uno lo va a llevar a mil cosas más. Claro, y ahí yo te devuelvo la pregunta, gordito, y es que mucha gente te ve como este súper deportista en Instagram y lo eres, ¿no? Y detrás, cuando empezamos a hablar, qué montón de emprendimientos, qué montón de cosas has hecho, cómo ha sido para ti esa fusión. Pues si la gente piensa que yo vivo en las redes sociales y estás muy alejados de la Exacto. realidad, me encantan los negocios desde pequeñito. Yo vendía hasta chocolatinas, los Reese's en Ujú. el colegio, los traía de Walmart de Estados Unidos y los vendía ahí en el colegio. Siempre es súper curioso en temas de ventas y emprender. Y al final del día, pues todo eso me ha ayudado a ser bueno también en el deporte. Em, Detrás de el gordito feed de redes sociales de Instagram, el deportista, hay pues muchísimas empresas que de hecho tú has ido a Nova Sport, Sí. muchos de ustedes conocen a Novas por un centro de fisioterapia deportivo, me encantan los fondos de inversión, he invertido en fondos de inversión que invirtieron en Pigma con Carlos Guerrero, Sí. entonces hay muchísimas casualidades ahí. Y ahora invertiste directo en el segundo fondo. Creé un fondo ya propio y ese fondo invirtió en Pigma. Es increíble cómo uno puede juntar el networking que uno hace en el deporte con los negocios de hoy en día. Claro. Pero lo otro que es, venga, gordito, usted tiene 2 hijos, tiene esposa, pues le encantan los negocios, tiene varias empresas, ¿cómo hace para entrenar? Sí, Y al final del día es un tema de organización. Em, y también pues que ahora me gusta hacer negocios mientras que hago deportes. claro. Entonces, ven, Dani, vamos y corremos 5 10K y mientras que corremos suavecito haciendo Sí. base, vamos hablando de la siguiente idea de negocio, de la siguiente inversión o del siguiente emprendimiento o de que te va a presentar a alguien, vamos y corremos los tres. Ujú. Entonces, como que uno ya puede involucrar las dos cosas y es un tema de organizaciones. Venga, me levanto un poquito más temprano y me duermo un poquito más temprano. Nada Claro. más. O sea, es Sí. súper sencillo. Y fíjate que en eso que dices de correr y hablar de negocios, inclusive en Estados Unidos, nosotros desde Pigma hacemos algunos formatos muy hacia el mundo deportista con emprendedores y uno de esos se llama Pitch and Run. Sí, en Texas. Y exacto, el Pitch and Run ya es, mejor dicho, una franquicia en todo lado y lo que hacen son emprendedores salen con inversionistas y van trotando mientras el uno le echa el cuento al ¿Y en inversionista. Bogotá lo tienes? En Bogotá lo hicimos en Colombia Tech Week y el próximo año la idea es repetirlo. Buenísimo. Em, Pitch and Run. Pitch and Run. Entonces así hay más formatos. Y otra cosa interesante es que hablábamos ahorita es cómo el running, por ejemplo, y pues muchos más deportes, pero el running sobre todo ahorita en Nueva York, por ejemplo, se ha vuelto casi que como ese estatus social de, oiga, yo puedo correr la maratón en tanto tiempo, ¿usted Yo en cuánto? me enloquecí cuando me contaste eso y quiero que la gente lo escuche porque literalmente es fascinante donde el estatus empresarial ya no es el Rolex que tienes aquí en la mano, sino es en cuánto corres la maratón. Explícame qué está pasando allá en Nueva York con esto. Sí, yo creo que en general en Estados Unidos pues empiezan a haber algunos subsegmentos, porque no es toda la población, pero de gente que es obsesiva no solo con los negocios, sino con el deporte pues de una forma que empiezan a retarse a ellos mismos. Creo que ahí hay un límite donde es saludable y no tan saludable, pero en la parte saludable es cómo optimizo mi salud al máximo con biomarcadores, cómo hago para medir cada parte de mi cuerpo, por ejemplo, estos aparatos, el anillo, que la manilla que uno se pone, y me empiezo a ver con el resto de la población que tiene mi edad, entonces empiezo a tener una edad biológica que me diferencia de personas de mi misma edad. ¿Cuál es mi edad biológica como deportista? ¿Qué dice tu reloj? En este momento, 22 años. Yo tengo 25 años. Mira eso, Edad 25. biológica, ¿no? En la Está cédula súper tengo bien. 34. No, exacto, imagínate. Entonces, ese tipo de cosas. Y el running empieza a ser entre estos finance bros de allá de Wall Street. ¿Usted en cuánto tiene su maratón? Tanto. Y en Strava, ahorita hablamos de Strava, ¿no? Todo lo que pasa ahí en Strava, que la gente se mete y te estoquea y te mira. Ah, claro, no, igual yo tengo todo mi Strava público porque la gente dice, venga, yo quiero ver qué tan lejos estoy del gordito feed o si le gané, la gente me escribe, gordito, yo subo patios más rápido que usted porque lo ven en Strava y se volvió una red social Claro, y al final del día, pues, eso nos une, pues, como una hermandad que es saludable, pues, el tema del deporte, pues, yo lo empecé a hacer por temas de longevidad.
Sí. O sea, yo empecé a hacer deporte porque no quería que mis hijos me vieran gordito como yo era, pero también porque quiero ser un abuelito y, ¿por qué no?, un bisabuelo saludable. Entonces yo quiero poder salir a correr con mis hijos, con mis nietos, ¿por qué no?, mis bisnietos, salir a correr 5, 10K, sería fabuloso, o salir a montar bicicleta. Entonces te cuento rápidamente. Una vez yo estaba montando bicicleta y yo estaba subiendo, hice el vals. El vals es la vuelta a la sabana o la vuelta al norte. Ujú. Entonces tú sales de la autopista, te vas por Sopó, Briseño, subes Arepas, La Calera y llegas a Patios. Es una Ujú. vuelta como de 80 y pico de kilómetros, dependiendo de dónde salgas en Bogotá, y terminas allá en Patios. Y es una vuelta pues dura para los que no hacen deporte. Y yo rodando, 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 y uno es súper competitivo para los Claro. negocios y para el deporte también. Y un señor va ahí, me tiene ahí, y al final me remató. Llegamos allá, como siempre, a comer arepita. Señor, tiene, no sé, 59 años. Wow. O sea, yo con 34, siendo, me considero bueno en el deporte, y me ganó. Entonces yo Imagínate. dije, venga, 58 años, está muy parecida a la edad de mi papá. Me gustaría yo salir con mis hijos cuando ellos estén en su prime de 22, 23 años, yo estar en mi prime de 50 y ganarles. ¿Por qué no? Claro. Sería fenomenal. 100%. Y yo creo que ahí traes un tema muy chévere y es también el propósito. Tú ahorita mencionabas, quiero estar con mis hijos corriendo y sentirme saludable cuando ellos crezcan. Y pasa un poco el parecido en los negocios, que es si tú no tienes un propósito claro, una visión de hacia dónde vas y dónde quieres que el mundo esté una vez cumplas ese propósito, es muy difícil que logres resolver ese problema con el que estás obsesionado o obsesionada. Entonces, muchas veces lo que vemos es que los emprendedores que están obsesionados con el problema, con el propósito y con su visión de dónde quieren ver el mundo, son los que pueden una y otra vez seguir y pivotear e intentar así el mundo le diga que no 1000 veces. En los deportes creo que pasa parecido. Si tu única meta es una competencia no sana de ganarle aquí al vecino que de pronto es un deportista, pero pues te puedes desmotivar mucho. Pero si tu propósito es estar saludable, extender tu vida, pues puede servir mucho. Y mira, yo relaciono mucho, y ahí hay una pregunta que nosotros hacemos en este podcast, y es, ¿cómo pues mezclas el deporte y el emprendimiento, las empresas o situaciones difíciles para salir adelante? Y me ha pasado mucho en carreras. O sea, en triatlón hay muchas variables que tú no controlas. Tú no controlas el viento en el ciclismo, tú no Ujú. controlas que de pronto te puedas pinchar, que se te, no sé, se te caiga el termo de hidratación o de nutrición, no controlas que se te entren el agua a las gafas. Claro. Hay muchas variables que tú no puedes controlar, y eso pasa en la vida también. O sea, una pandemia, Mm. ¿quién controla eso? O sea, hay muchas variables, pero lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas ante esos obstáculos. Y eso pasa calcado, o sea, es lo mismo que pasa en un triatlón, que es mi deporte, y también en el running, en el ciclismo, la natación, no sé, el tenis, el pádel, el golf. Hay muchos problemas que te van a pasar, pero es como tú reaccionas a esos problemas. Entonces, no sé, varias carreras, yo digo, una vez se me rompió el visor del casco aero que yo tenía, Ujú. y me tocó botarlo, dejarlo ahí. Se me cayó el ciclo computador otra vez, se me cayó el termo de hidratación, una vez se me frenó la llanta delantera, Claro. y Toca resolver. me tocó con cabeza fría, con ejercicios de respiración, calmarme para poder tomar la mejor decisión, y no pues sí fracasar en el momento, porque es algo que uno no le gusta que pase y que pasa, pero es cómo reaccioné a eso para poder terminar la carrera. Cómo perder la batalla, pero no la guerra. Exactamente. Entonces uno se enfrenta ante esas situaciones que en el deporte son súper frustrantes, pero ya después cuando uno las vive dentro de un negocio, que también me ha pasado, también perdí más de, no sé, perdimos con mis socios aproximadamente 1.000 millones de pesos con una tienda que se llama By Factory Tree, Ujú. que por pasión creamos esta tienda del triatleta, y vendíamos bicicletas, cascos, zapatillas, temas de natación, y en 2 años perdimos 1.000 millones de pesos. Pero si Claro. no hubiéramos tenido la mentalidad que nos ayudó a construir el deporte, pues no hubiéramos salido adelante de esa crisis. Claro. Y eso pasa muchísimo, y por eso es que siento que el deportista empresario pues tiene más resiliencia, tiene más
empatía, tiene más disciplina, o sea, no digo que los que no sean deportistas no lo tengan, pero probablemente el empresario exitoso que empiece a hacer deporte le ver muy bien el deporte porque tiene también esas cualidades que trae el mundo empresarial acá. Claro, sin duda. Y yo creo que eso es algo que en el podcast vamos a ver mucho y es cómo usas el deporte en tu emprendimiento, en tu empresa, en tu negocio. Y pues se usa de muchas maneras. Hablábamos ahorita, por ejemplo, estos empresarios, muchos son muy obsesivos, tienen en la mente constantemente ese problema con el que están obsesionados. Y la verdad es que son los mejores emprendedores los que están tan obsesionados que no van a parar hasta solucionar eso. Y necesitan ese deporte para usarlo como un escape, una fuga, o a veces para seguir con su mismo pensamiento. Ejemplo, en la natación no hay música, eres tú con tu propia cabeza y hay gente que le encanta eso. Sobre todo leía que las personalidades como ansiosas y un poco obsesivas, la natación les sirve mucho para ir con ellos mismos, encontrar como ese flow state que llaman, que también hay cuando uno está trabajando como un loco y uno se siente súper enchufado y lo usan como ese escape y les permite seguir y seguir empujando en algo que es muy difícil, que es hacer empresa. Pues la mayoría de empresas se quiebran y van a fallar. Exactamente. Y eso que dijiste, como el flow state, o sea, lo hablábamos con Ernesto Lucena, y él decía, hay un estudio que demuestra que en zona 3, o sea, pasando de la zona 2 a la zona 3, en ciertas pulsaciones que van tu corazón, te vuelves un poco más creativo y le puedes encontrar soluciones a 1000 problemas. Entonces uno ya sabe que si voy a montar en bicicleta, yo amo montar bicicleta solo y con parche, pero Ujú. solo cuando voy, literalmente empiezo a montar y cuando me doy cuenta ya pasaron 3, 4 horas y estoy en un momento donde puedo solucionar el problema que no le encontraba solución. Claro, Puedo, o sea, se me ocurre llamar a una persona que no he hablado con él en 4 o 5 años y esa persona me ayuda a solucionar ese problema. sí, Y eso pasa y es como, o sea, es una fórmula matemática, parece magia y pasa. Y quiero que ustedes que están allá en la casa, si practican algún deporte, traten de enfocarse con la natación, con el ciclismo, con el running, de entrar como en esa zona para que ustedes mediten y puedan llegar a ese estado de flow para encontrarle solución a esos problemas. Y por eso es que este podcast tiene muchísima razón, sin porque el duda. deporte y los negocios son como, es como el tema simbiótico, que Ujú. uno vive con el otro. Sí, El tema de las vacas y las garzas con las garrapatas claro. es algo que literalmente va a resonar con muchos de ustedes que están escuchando, viéndonos y que lo llevamos hablando ya varios días, varias semanas y teníamos que salir al aire. Salir al aire. Este episodio es patrocinado por Pigma, aceleradora de startups fintech con empresas en 15 países y 130 startups en el portafolio. Hacen 2 programas al año que por medio de 12 semanas y viajes a Estados Unidos y México han levantado cerca de $40 millones para sus empresas. Aplica a los programas y a muchísimos eventos en su página web pigma.co o redes sociales We Are Pigma. Numina Capital Partners es una gestora de inversión que crea y administra fondos temáticos respaldados por activos reales. Estructuran oportunidades de inversión en sectores como real estate, infraestructura, energía y activos productivos, combinando análisis riguroso de riesgo-retorno con gestión profesional y alianzas con operadores especializados. Su enfoque es hacer accesible la inversión en economía real de forma clara y eficiente. Pueden conocer más sobre Numina y seguirlos a través de su página de LinkedIn, Numina Capital Partners. Y en esa simbiosis también algo importantísimo es el mundo del networking, el famoso networking, que yo más que networking lo llamo poder hacer conexiones con las personas, conexiones profundas, porque el networking me parece muy transaccional, es como por acá encima, el deporte permite como pelar una capa más y no solo tenemos la empresa, sino que tenemos esta afición en conjunto, esto que nos mueve. Nos podemos ir lo atrás que queramos, o sea, desde las épocas que los emperadores ponían a gladiadores a darse ahí durísimo y hacían sus negocios ahí en las gradas, al golf, el famosísimo golf, y como esa percepción que hay de los golfistas hacen el mejor networking ahí en el campo con su whiskycito. Hoy en día, la triatlón, el tenis, me parece que es como esa nueva forma de conexión social que está pelando la capa de la transaccionalidad y permite ir más allá, como encontrar esa pasión. Totalmente de acuerdo, además que tú llegas y sales a montar bicicleta, ¿cierto? Y montas y no sé, empezó a llover.
y después, no sé, se atravesó un perro. Pasan mil cosas. Entonces, tú vas hablando de esas anécdotas a medida que va pasando la rodada o la corrida o el entrenamiento. Cuando llegas al lugar donde van a desayunar o tomarse un café, hablan 2 horas de lo que pasó en la rodada y al final resultan hablando 5 minutos o 10 o 15 minutos del negocio y ya se armó el negocio y se hizo, pero hablaron sobre la pasión y hay un vínculo y una conexión tan grande por el deporte que están compartiendo, que al final el negocio es como, sí, vamos a hacer negocios, pero hablemos de esto que nos interesa un poquito más. Claro, sí, y me ha pasado mucho cuando empecé a hacer más deporte fue por el tenis y en el tenis empecé a conocer personas que hoy en día son grandes amigos míos, grandes amigos que han terminado o invirtiendo en el fondo que tengo o pasando inclusive por la aceleradora. Entonces, gracias a esa pasión conjunta, pues ha pasado todo esto. Y ahora con la triatlón, imagínate todo lo que ya ha pasado con solo 2 meses de conocer. Sí, tremendo. Además que yo quiero aquí retroceder un poquito y saber quién es Daniel Ospina. Quiero que toda la gente que nos está escuchando, hey, venga, ¿quién es Daniel Ospina? Porque yo literalmente a ti te vendo como si fueras el siguiente Steve Gracias, Jobs, gracias. el siguiente Bill Gates. O sea, para mí tú eres, tienes una mente brillante y has Muchas construido gracias. muchísimas cosas en tan poco tiempo, porque ¿cuántos años tienes tú? 26. Tienes 26 años y tienes cosas muy, muy grandes. Entonces quiero que la gente sepa el discurso por parte tuya. ¿Quién es Daniel Ospina y a qué se dedica? O sea, tenemos aquí una hora para hablar, para que la gente conozca bien quién es Daniel y para que se den cuenta los invitados que vamos a venir trayendo en este Claro. podcast, porque son invitados de muchísimo valor, de un calibre muy, muy, muy grande. Además que son deportistas empresarios también, como tú lo eres. Entonces, ¿quién es Daniel Ospina? Pues primero que todo, gracias por eso. Yo solo puedo esperar, ojalá algún día seguir aprendiendo de todos los emprendedores que he conocido, los que mencionas. Me encantaría algún día poder tener algo de ellos, así sea, porque son grandísimos. Y una frase que me guía mucho antes de cómo contar un poco más de mí es, todas las personas que conozco son mis superiores en algún sentido y en eso quiero aprender de ellos. Entonces, creo que la curiosidad primero es algo que tengo como un valor muy adentro y ser curioso me ha llevado a constantemente querer aprender de las personas. Si veo a alguien que corre mejor que yo, "Ey, ¿cómo puedo correr así? Si veo algo que jugaba mejor tenis que yo, ¿cómo puedo jugar contigo? No importa que me metas 6-0, 6-0, pero juguemos y aprendo. Y pues yéndome un poco a lo que hago hoy en día, he construido una aceleradora con un socio que tengo en Nueva York, Andrés Cano, y esa aceleradora hoy es de las más grandes del mundo en fintech, la más grande de Latinoamérica en fintech. Tenemos ya 130 startups que están en 16 países, ha crecido un montón. Tenemos inversionistas que están regados por el mundo también. Tenemos personas de Arabia Saudita, de Estados Unidos, de Latinoamérica, emprendedores que han pasado también por fondos los mejores del mundo y confían en lo que estamos haciendo, que es básicamente invertir en empresas tecnológicas en etapa temprana, que es una industria que en Latinoamérica es joven. Si tú ves Estados Unidos, pues nos lleva mucha ventaja en eso, pero he tenido la fortuna que el camino me ha ido llevando a darme cuenta de esa oportunidad que había tan grande y es cómo apoyar a emprendedores que están construyendo soluciones tecnológicas escalables que permiten que hagas empresas de un tamaño gigante en tiempos mucho más cortos. Entonces, no sé, una startup que de pronto está solucionando un problema dificilísimo con capital de riesgo, que se llaman los inversionistas de esta industria, puede hacer algo que se hubiera demorado 10 años en 4 años o menos. Y vemos estos famosos unicornios y empresas gigantes. Ahorita, por fortuna, vendimos una empresa también y gracias a que logramos confiar en el emprendedor muy temprano a una empresa pública de Nueva York. Y todo eso se da por un componente muy esencial y es apostar en personas, uno, y apostar en personas que estén obsesionadas, dos, con un problema, y tres, el componente tecnológico, que hoy en día con todo lo de la inteligencia artificial y demás permite que todo esto sea muy rápido y se catalice más rápido esa oportunidad. Bueno, en este journey también me contabas que fuiste mencionado en Forbes. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, eso pasó este año. Este año ha sido un gran año en la empresa, a nivel profesional también y deportivo.
Uno de esos fue esa mención en Forbes en un reconocimiento que hacen que se llama 30 Under 30, que es básicamente ellos eligen, en esta edición fue todo Latinoamérica y buscaban líderes empresariales de toda Latinoamérica. A nosotros, pues a mí me postuló nuestra agencia de publicidad y me llegó un correo de la nada como ha sido seleccionado en esta edición que es Latinoamérica. Entonces, pues ahí estábamos compitiendo con personas de México, de Centroamérica, algunos países y de Sudamérica. Y pues una notición, imagínate, hacer parte de esa red que ha tenido personas tan importantes a nivel mundial, como la founder de Bumble, por ejemplo, ella salió ahí. Es muy chévere y nos ha permitido darle más visibilidad. A mí lo que más me interesa es poderle dar visibilidad a que el emprendimiento es sin duda alguna el motor que va a llevar a Latinoamérica a desbloquear un siguiente nivel en los próximos años. Y o sea, para que la gente entienda el contexto y el calibre de la persona que tenemos aquí al frente es, o sea, tú en un fondo de inversión que acelera startups en el mundo fintech, ¿cuánto capital has levantado tú pues, en los 4 años que llevas? Y, y explícanos un poquito eso, porque también hay mucha gente que son empresarios, pero no tienen ni idea de qué es una startup. Perfecto. Pues con los dos fondos que hemos hecho, que tenemos dos, hemos levantado nosotros para la operación cerca de $1 millón y para las startups que hacen parte de Pigma ya casi $40 millones. Que esto es dinero que permite a estas empresas moverse más rápido hacia ese problema y hacia esa obsesión que tienen. Y las startups, como tú decías, básicamente son empresas que usan la tecnología y esa capacidad de ser replicable y crecer tan rápido para solucionar unas problemáticas gigantes. Pues en Colombia solo tenemos dos unicornios en el momento, que son empresas que han superado ya $1.000 millones en valorización, que son Rappi y Avi, pero la idea es que hayan muchas más. En México hay muchísimos unicornios, en Brasil ni hablar, y el potencial está ahí para que esto pase. En Estados Unidos, pues imagínate, hay cientos de unicornios y la idea es que Latinoamérica, que tiene más de 600 millones de habitantes, pues pueda también unirse un poco a este movimiento de tecnología. Bueno, y aprovechando la cuña, si a alguien que le interese invertir en capital de riesgo, en Pigma, ¿qué puede hacer? O sea, ¿hay rondas abiertas todo el tiempo o hay que esperar que abra una ronda? ¿Uno cómo invierte? ¿Cuál es el ticket mínimo? ¿Cuál es el ticket más grande? ¿Cómo funciona eso? Pues nosotros en Pigma hacemos algo que se llama Demo Week, que viene de hace ratico de una aceleradora muy famosa de Estados Unidos. Y es un espacio donde presentamos las startups que hemos conocido, los fundadores que hemos visto, la gente que ha pasado por los programas y permitimos que hablen y hagan networking y se conozcan. Eh, es una industria sin duda que tiene un componente de riesgo, por eso se llama capital de riesgo y no promete, o sea, tú no puedes prometer una rentabilidad en esta industria, como por ejemplo si fueras a invertir en un CDT, oiga, yo le voy a dar el 10% anual. No, es una industria que o te da unos retornos pues súper altos o de pronto muchas veces te da cero, porque pues muchas startups no la logran. Por eso nuestro trabajo es que más startups la logren y que más startups crucen el famoso valle de la muerte que es de la idea a cuando consigues tus primeros usuarios y empiezas a crecer. Claro. Pero entonces, listo, si yo tengo plata y quiero invertir, ¿cómo hago? Te acercas a pigma.co, nuestra página web, ahí todo el tiempo estamos anunciando los próximos eventos y la idea es simplemente que conozcan todas las oportunidades que hay. Muchas de esas startups están levantando capital, pero hay otras que ya cerraron rondas y pues se demoran tiempo en volver a abrir. Ok. Y si alguien quiere invertir en Pigma como tal. Pues nosotros, por ejemplo, al ser una entidad no regulada por la Superintendencia Financiera y en Estados Unidos, toca es más como por relaciones orgánicas que se dan, como la que se dio con nosotros. Uno no puede salir, en nuestro caso, a decir, venga, inviertan acá, porque hay un tema que se llama, ¿cómo se llama? Captación de capital, ¿no? Entonces necesitamos, es más que se dé orgánico. Hicimos, por ejemplo, un mapeo con Forbes, nosotros en México, top 50 de ángeles inversionistas, que entre esos hay un montón de deportistas también, que ahora tengo en una comunidad de este aparato, el Whoop. Aquí los he metido a una comunidad, se llama Whooppreneurs. Y son personas que usan Whoop y son Tremendo. emprendedores. Y ahí hay muchos del listado que se han metido a este grupo, muchos ángeles inversionistas.
Y esa es una de las formas que nosotros levantamos capital, conociéndolos, oigan, ¿qué le interesa invertir? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Y de la nada nos preguntan, ¿y Pigma cómo funciona? Y ahí les contamos más a detalle. No, tremendo. Uy, esa no. Woopreneurs. Whoopreneurs, No, Whoopreneurs. tremendo. Eso está chévere, sí. Y en este caso la gente pues acá te puede ver qué estás entrenando, cómo, y hay chat y la competencia semanal y todo el cuento con Whoopreneurs. Wow, qué chévere. Ven, Dani, y cambiando el tema un poquito, ¿cuáles son tus próximos objetivos deportivos? Pues gracias a todo lo que hemos hablado contigo, que también ahorita podemos hablar un poco más de todas las empresas que tú tienes también, que me interesa que la audiencia escuche y vea más allá también del gordito fit que ven en Instagram y en redes. Hay un montón de cosas que yo he venido descubriendo impresionantes, pero mi próximo objetivo en mayo es la Maratón de Cali. Ok, ya, maratón es otro nivel. Maratón, vamos Y si a quieres ver. entrar a las conversaciones allá en Nueva York, tienes que hacer menos de No, 3 horas. imagínate, menos de 3. Por ahora no, también Por ahora es terminarla y terminarla. que no te lesiones. Sub 4 es lo que quiero Ok, sub intentar. 4, Sí. listo. Y tengo el Ironman 5150 y estoy viendo si me inscribo al 73 también. Vamos a ver, Claro, vamos a ver. un paso grande. Que ahí toca lo que tú decías, manejar muy bien los tiempos y demás. Y ahí, con esto de manejar los tiempos y que nos hables un poquito más de tu rutina como deportista y como empresario, eso de manejar los tiempos, para mí ahora que me estoy metiendo en esto, uno ve al otro día tengo que trotar hora y media o me mandaron este entrenamiento, juepucha, ¿qué hago acá? ¿Cómo haces tú para manejar tu rutina sabiendo también que tienes llamadas constantemente, un montón de empresas, un montón de cosas? Háblanos un poquito de todo eso. Bueno, listo. Hay veces que me toca con Lina Rengifo, que debe estar escuchando este podcast en este instante. Ella me tocó coger la llamada en el medio de la nada, porque a mí se me olvidó que tenía la llamada. Sí, Se me olvidó y cuando vi la hora me escribió un mensaje, paré, había buena señal al lado de un peaje y tuvimos la llamada ahí y fue perfecta. Obviamente sí, no es lo ideal, pero a veces pasa y les va a pasar a ustedes también. Pero nada, súper importante el lunes o el domingo por la mañana, por la noche, organizar toda la semana. ok. Los que no usan una agenda, por favor usen la agenda digital o una agenda Una de estas. física para que ustedes anoten cuándo tienen las reuniones. Literalmente, si no, si yo abro mi calendario y no está la reunión anotada, no existe. Claro, Y yo soy probablemente igual. no va a pasar porque se me va a olvidar Sí, con tantas cosas que uno tiene. uno cita todo así. Yo me puse al nivel de poder agendar los entrenamientos, hasta espacios con mis hijos. Claro, Entonces, de tal hora a tal hora, voy a desayunar, de tal hora a tal hora, voy a entrenar, de tal hora a tal hora, voy a llevar a mis hijos a natación. sí. Y así voy organizando toda la semana. Así yo sé el domingo por la noche, ya sé que esto va a pasar. Con mi semana de entrenamiento siempre se ve igual en tema del tiempo y de la actividad, no de las intensidades. Pero, por ejemplo, yo los martes, jueves y sábados nado y corro. Ujú, O sea, casi siempre es así. Eso sí, me lo sube mi entrenador al Training Peaks y ya queda como en mi calendario. Miércoles, viernes y domingos montamos bicicleta y a veces después de montar bicicleta corremos o a veces después de montar bicicleta o dependiendo, por la mañana monto bicicleta y por la tarde hago gimnasio de fortalecimiento. sí. Un tema de un fortalecimiento dirigido al deporte que practico, que en este caso es triatlón, que son 3 deportes: Ujú, natación, ciclismo y atletismo. Entonces yo ya tengo la semana de entrenamiento prácticamente que se va a comportar de la misma manera todo el año. sí, Entonces, bajo esos estándares, ya organizo mis reuniones todo el tiempo. Entonces, de tal hora a tal hora hay espacios y empiezo a agendarlas. Como les digo, si está en la agenda, va a pasar. Si no está, probablemente no pase porque se me va a olvidar. Y si no usan ustedes una agenda, un calendario, úsenlo porque les va a ayudar muchísimo a poder organizarse. Y lleguen al punto de organizar también sus temas sociales. Hey, venga, me voy a ver con mis amigos a comerme una pizza y a tomarme unas cervezas. Lo pongo ahí para yo saber. lo pongo. Y lo pongo ahí porque yo también voy a saber, venga, al otro día tengo que entrenar, pero entonces voy a entrenar por la tarde porque de pronto me trasnocho. Claro. Y para entrenar bien, hay que haber dormido bien. A mí me preguntan, gordito, ¿cuál es el tip que me puedas dar para yo mejorar? Duerma bien.
Y si no dormí muy bien, no entrené al otro día porque eso va a ser entrenamiento basura. El mejor doping es dormir bien. Es dormir bien. Exactamente. Si la gente quiere saber con qué se dopa el gordito fit, durmiendo bien. Ahí está. Ahí está. Durmiendo Ahí 8 está. horas. Entonces, así lo organizo y también, por ejemplo, estos días salí con los niños a Sí. montar bicicleta. Entonces, ellos montaban bicicleta y yo corría. Entonces, comparto tiempo de calidad con mis hijos, donde dejé el celular y salgo a trotar con ellos. Y yo voy trotando, ellos van en bicicleta. Ahorita el grande ya anda muy rápido en bicicleta, ya me toca ir en bicicleta con él, pero el chiquito todavía puedo. Íbamos a 6, Sí. a 6:30 el kilómetro por el pace promedio, ¿cierto? Sí. En un momento había una bajadita y se me va el niño. Y había una curva así, por una vereda de Chía, porque nosotros vivimos en Chía. Y se me va el niño y yo empiezo a correr a alcanzarlo. Iba a 3:30 para poder alcanzarlo. Y el niño, papi, estoy sintiendo vacío, me decía. Papi, tengo vacío en la barriga. Qué susto. Susto, el niño la estaba pasando genial y te lo juro. O sea, hoy es como el día 3 después de que pasó eso y sigue hablando de que sintió vacío. Y yo dije, o sea, tú lo puedes ver en mi Strava, iba a 3:30, literalmente había un pedazo que iba a 3:30. Entonces, puedo mezclar eso. Ah, no, venga, que me voy a reunir con un posible inversionista o con un proveedor o con un cliente y si ese cliente corre o ese cliente monta bicicleta o ese cliente le gusta el deporte, pues venga, el miércoles a las 5:30 voy a subir Monserrate, ¿quiere subir? A él le sirve porque es un espacio donde puede hacer ejercicio y hablar de negocios y a mí también me sirve para lo mismo. Claro. Entonces, así también organizo el tema. Entonces, probablemente nuestra próxima reunión sea corriendo. Claro. Que de hecho habíamos planeado una reunión Sí, corriendo. corriendo. Y así uno corre, al final desayuna, se toma su cafecito y está perfecto. Buenísimo. Entonces esos tips ayudan muchísimo a que sea posible. Claro. Tengo varias empresas, tengo 2 hijos, tengo mi esposa. ¿Qué empresas tienes hoy en día? ¿Qué empresas tiene el Bueno, Gordito Fit entonces hoy yo en en el día? 2018 fundé Silva Associates LLC. Ujú. Que es en la industria del out of home advertisement. Todo lo que son las vallas que ustedes ven en las autopistas, la publicidad que ven en las paradas de los autobuses, la publicidad que ven en los centros comerciales, yo vendo eso en Estados Unidos. Lo puedo vender en otras partes, en otras ciudades del mundo, pero mi nicho de mercado es en Estados Unidos, especialmente en Miami. Y ahí fue donde yo crecí laboralmente desde que me gradué de la universidad. Gracias a Dios, esa empresa que creé en el 2018 anda sola, literalmente hay que dedicarle muy poco tiempo a esa empresa y eso me dio tiempo de poder invertir en otras cosas. Entre esas es Nova Sport, un centro de fisioterapia deportiva que fundé con mi tía Zaira, quien es la fisioterapeuta principal, y lo que hacemos es que ayudamos a personas a evitar lesiones y también a salir de las lesiones. Buenísimo. Yo fui ahí cuando se me dañó la ingle acá después de correr. Dije, necesito esto y fui ahí Y arreglado. nos enfocamos mucho en la prevención, entonces yo voy una vez a la semana a hacerme un masaje deportivo. Y es lleno de deportistas. Yo iba y Y deportistas. allá tú ves ciclistas, futbolistas, atletas, nadadores, triatletas, profesionales, gente profesional que vive del deporte. Hay gente que tiene Buenísimo. todo con el Comité Olímpico, con el IRD y todo, y prefieren ir a Nova Sport a hacerse sus terapias allá. Entonces eso habla muy bien. Los japoneses dicen que las empresas son como niños. Y pues una empresa de 1 año es un bebé de 1 año. Ahorita Nova Sport tiene 5 años, entonces ya estamos caminando. Sí. Y también hay unas estadísticas que de pronto tú las conoces más que yo, que hablan que muchas de las empresas que abren en Colombia por Cámara de Comercio no llegan al primer año de vida. Sí, es durísimo. Y menos empresas aún llegan al año quinto. Claro. Pues en noviembre cumplimos 5 años de haber fundado Nova Sport con mi tía y me da, o sea, eso me llena de felicidad. Otras de las empresas es que nosotros importamos maquinaria de construcción, las compramos en subastas, viejitas, usadas, o de pronto que tienen, que están dañadas, las traemos aquí a Colombia, en una bodega que tenemos en Fontibón, las remanufacturamos y las vendemos o las rentamos a constructoras o a concreteras. Negocio divino. A los que les gustan los negocios Sí. de muy buena rentabilidad, ese Eso. negocio literalmente me apasiona mucho porque se mueve mucho dinero. Y pues para nadie es mentira, a los emprendedores, a los empresarios, a nosotros también nos mueve eso,
ganar dinero. Sin duda. A raíz de eso, del networking que empecé a hacer haciendo deporte, un tío mío me dijo, venga, usted con tanta gente que conoce y deportistas, ¿por qué no hace un fondito como una cooperativa para ahorrar y hacer, no sé, tener un dinero extra o prestar plata, yo qué sé? Y esa idea se la comenté a varios amigos financieros, amigos que trabajaban en fondos de inversión gigantes y ninguno me copiaba hasta que un mexicano ya colombianizado, Carlos Ayala, me dijo, venga, gordito, eso se De hace. Stanford además, ¿no? De Era Stanford, de claro que Stanford. sí. Tú también. Tú, Durísimo. Pues yo hice un curso allá, bueno, pero sí, un curso de emprendimiento, se llama Elban, buenísimo. Nos fuimos 2 meses allá, muy, muy interesante. tremendo. Y él me copió la idea, una idea que yo tenía por 3 años, que un tío sembró en mí hace como 5 años. Y le dio vida, y igual que como pasó este podcast, fue diciendo y haciendo, entonces iban más rápido las acciones que las palabras, que me Claro. encanta cuando pasa eso. Y creamos VO2 Max Inversiones, un fondo de inversión de deportistas empresarios. Que ahí Entonces, está resumido este podcast prácticamente. exactamente. VO2 Max, además. ¿Y qué pasa? O sea, pensando cómo lo podíamos escalar y analizándolo mucho, llegó un amigo nuestro que se llama Juan Guillermo Cáceres, que trabajó en Global Security, uno de los fondos también muy grandes de Colombia, Ujú. el que alguna vez me dijo, venga, no, un fondo chiquito mínimo es de 10.000 millones de pesos. Y me dijo, Ujú. venga, le fue muy bien cómo crearon este fondo de una manera muy artesanal. Así es que se crece un fondo de verdad. Y creamos una gestora de fondos que se llama Numina. Numina Capital Partners es una gestora de fondos donde abre fondos de inversión con una tesis de inversión. Entonces, por ejemplo, tenemos un fondo que se llama Sports Venture, que solo invierte en temas deportivos. Otro que se llama Renta Viva, que solo invierte en temas de finca raíz, Ujú. inmobiliario. Otro que se llama de maquinaria, Ujú. que invierte en temas de maquinaria. Entonces, Y este gestora de fondos administra e invierte en el fondo. Entonces, el crecimiento por temas de regulaciones también, como lo mencionabas con Pigma, abrimos fondos de máximo 19 personas claro. y quedó, se abre y se cierra. O sea, literalmente, si seguimos creciendo, podemos llegar a tener hasta 20 fondos en simultáneo, pues con la experiencia de Juan Guillermo, que tiene más de 20 años Claro. en esta industria. Y lo que veía uno, yo fui a una reunión de Nómina, tuve la fortuna de ir y primero, deportistas, muy chévere, el networking es genial porque es gente súper deportista, uno va y saca tips, saca amigos para correr, equipos con los que uno puede entrenar. Y dos, se ve la emoción de la gente por participar, o sea, como hay tan poquitos cupos también es difícil entrar, toca, se van rápido, Ah, pues. bueno, ¿qué pasó con VO2 Max? Quedó una lista de espera y por temas de regulaciones no podemos tener más de 20 personas. Claro, Y entonces, estatutaria y bueno, todo ese tema operativo y administrativo, máximo 18, 20 personas así por mucho. Entonces por eso fue que creamos Numina y la gente pues como es limitado, pues hay un sentido de urgencia. También hay mucha gente que está cansada de invertir en CDTs ujú, que dejan muy poco, ¿cierto? Y al final, si no es un CDT con plata a la vista, pues no la puedes tocar por 6 meses, por un año, por no ahí sé queda. cuántos meses. Entonces, ha sido pues un lindo viaje, un journey tremendo de emprender y dentro de las empresas y de los emprendimientos que he hecho, soy socio de una carrera de duatlón en el autódromo que se llama el Root Series. Ujú. Entonces, esta empresa tiene más de 7 años, ¿cierto? Yo me invitaron a participar, a ser socio de la empresa por temas de mi comunidad y mi networking. Y hicimos la versión pasada, pues la de este año, y fue la versión con más inscritos y con más plata levantada para sponsorships. Wow, qué chévere. Em, Muchos aprendizajes. Hacer carreras no es fácil, No es fácil. es muy, muy complejo, pero pues es súper chévere porque tú estás haciendo negocios con el deporte y cuando tú hablas con una marca, sabes de números, sabes hablar exacto, de finanzas, sabes hablarle el idioma que la marca necesita transmitirle al público. Es súper chévere ese tipo de reuniones y también los directores de marketing, que están encargados de estos recursos son deportistas también. 100%. 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 100
Este episodio de Empremove es posible gracias a nuestros sponsors. Druo. Druo permite a los comercios recaudar mediante débito automático desde cuentas bancarias en Colombia, México, Perú y Estados Unidos, con más control, menores costos y una mejor experiencia de pago, ya sea con cargos programados o en un solo clic. Si quieres hablar con ellos en Colombia, el contacto es Juan Sebastián Huasca, js.huasca@druo.com. Humano Lab. Humano Lab es tu clínica de longevidad digital. Combina tecnología, data y medicina para ayudarte a entender tu salud a fondo, no solo con exámenes básicos. Con Humano Lab puedes descubrir tu edad biológica, optimizar tu salud, resetear tu metabolismo y diseñar un plan claro para rendir mejor, tener más energía y vivir más años con calidad. Encuéntralos en humanolab.ai o contáctalos por correo vía andres@humanolab.ai. Claro. Entonces, hey, venga, vamos y le hablo de una oportunidad de negocio, vamos y subimos zapatos. Y queda perfecto, queda perfecto. También genera confianza que uno crea contenido, genera confianza que uno tiene un buen rendimiento. Entonces ahí está como resumido un poquito todo lo que hago. Y bueno, aparte de eso, creo contenido en redes sociales. Buenísimo, ahí está. Precisamente por eso a mí me parece importantísimo que exista un espacio como esto y es que mucha gente probablemente cuando vea este podcast o lo escuchen digan, no sabía que el gordito hacía tantas cosas, no tenía idea. Y es cómo quitamos esa barrera y conocemos a las personas que muchas veces tienen un montón de emprendimientos y a veces no se da el espacio para que se hable de esto, se cuenten y vean qué negocios pueden hacer, qué puede pasar. Acá van a haber seguramente muchos invitados que después van a querer contactar y decir, ay, yo tengo la persona perfecta para X, Y, Z negocio. Exacto. Y si de pronto quieren ser parte de este podcast, quieren venir como invitados o quieren patrocinar el podcast, nos escriben por interno y pues obviamente los vamos a dar la bienvenida para que sean partes de este proyecto que está empezando y la verdad que está tremendo. Johncito, ¿y ya cuánto vamos de...? 43 minutos. Ya vamos 43 minutos. O sea, esta conversación lleva 43 minutos y siento que faltan muchísimas cosas por hablar. Sí, yo creo que una de las que quería tocar también es un tema que me dijiste y es, ojalá hubiera una inteligencia artificial que conectara como el gordito AI que pueda conectar a todo el mundo que tú conoces y tienes. Y creo que parte de lo que vamos a generar con estos espacios y con otro que ahorita les contaremos, que es Emprerrón, ese foco en no solo quedarse en el deporte, sino empezar a buscar cómo hacemos negocios y cómo hacemos crecer cosas juntos. Exacto. A mí me apasionan los negocios. Literalmente, el mismo grado de pasión que tengo por el triatlón, que es muchísimo, también lo tengo por los negocios. Y yo a veces pienso y digo, si me hubiera quedado trabajando en Vector Media, que fue la primera y única empresa donde trabajé, de pronto hubiera hecho el corporate journey y estuviera en otro lugar. Pero es que mi mente nunca se puede quedar quieta. O sea, es impresionante. Digo, no, ya tengo tantas cosas, pero me dicen, venga, y si hacemos un podcast, bueno, hagámosle. Venga, y si hacemos Emprerrón, bueno, hagámosle. O sea, no me puedo quedar quieto. Y cuando conecto con personas como tú, que o sea, hablan poco y actúan mucho, se da más natural, se da más rápido y usualmente funciona muchísimo mejor. Entonces, estos espacios son buenísimos para eso y la idea es eso, venga, cuando se salga a correr con alguien, pregúntele de estas cosas, porque hay muchísimos emprendedores y empresarios en el mundo deportivo que se van a dar cuenta que no están solos y que hay muchísimas cosas por hacer y también por eso fue que salió Emprerrón. Sí. Cuéntanos un poquito de qué se trata Emprerrón para que la gente quede motivada y se pueda también registrar. Pues así como tú, yo me estaba dando cuenta que en el mundo del running empezaba a verse, aunque tímidamente, que se hablara de negocios durante las corridas. Y en estas Tech Weeks que nosotros vamos y cohosteamos un montón de eventos de networking, empezamos a ver que los eventos deportivos empezaban a jalar también una audiencia súper chévere, donde pasaban un montón de negocios, donde muchas de nuestras empresas terminaban levantando capital, clientes, unas cosas que uno decía, wow, ¿cómo podemos hacer esto más recurrente? Y empecé a ver un paralelo muy bonito y es que así como las empresas se trazan objetivos difíciles de cumplir en sus famosos OKRs o lo que usen de medición, esos Key Results,
empiezan también las personas que son deportistas a ponerse retos difíciles. Y no solo por hacer el reto difícil porque sí, sino porque en ese camino y en esa preparación abren un montón de puertas, conocen un montón de cosas de ellos mismos. Y es lo mismo con el emprendedor. Tú te puedes poner una meta de voy a vender $1 millón, pero qué montón de cosas pasaron durante el año que gracias a esa meta difícil te llevaron ahí. Y creo que parte de EmpreRun, que es básicamente un espacio donde vamos a conectar empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras y que corran, para que no solo corran, sino hablen, creen negocios, junten ideas y permitamos quitarle un poquito el velo a las personas para que se muestren no solo como atletas, sino también como empresarios y puedan conectar y hacer un montón de cosas, así como tú y yo hemos hecho en tan poco tiempo. Sí, o sea, eso es literalmente lo que siempre pasa en mi cabeza, como, no sé, mañana voy a salir a montar bicicleta y va a estar un amigo que es el dueño de Autocel, un Ujú. concesionario de toda la vida aquí en la autopista con 121. Otro amigo que es un de pronto familiar tuyo lejano, Diego Espina, constructor con más de 30 años de experiencia, y el hermano de Javi también que es empresario en Estados Unidos. Y yo, o sea, reservé la mañana que sí es para pasar un tiempo con amigos donde vamos a hablar el 99.9% de la siguiente carrera. Vamos a ir juntos a Panamá a correr el 73 de Panamá. Vamos a hablar de los próximos entrenamientos. Vamos a echar chisme del triatlón y Sí, probablemente haya un punto, un 0,5% de que vayamos a hablar de negocios. Entonces, eso es trabajo, pero no es trabajo. O sea, claro. es ahí como esa parte. Entonces, cada vez que yo digo, bueno, vamos a entrenar. Y quiero entrenar con parche, que diciembre y enero es como la época perfecta para hacer esos entrenamientos sociales. ¿Por Ujú. qué? Porque es una época donde todo el mundo está en vacaciones, los entrenamientos no son tan estrictos porque las competencias están más lejos. Entonces la gente como que se la toma más suave. Entonces, gordito, me escriben gordito cuando vamos a subir Monserrate. Con varias personas que subí Monserrate el año pasado, hice negocios este año. Ahí Desde, está. no sé, gordito, tengo un restaurante, venga acá, lo invito a almorzar y, y no sé, le pago por el post que me haga. Desde esas cosas súper chiquitas que yo no sabía que habían deportistas con, no sé, un señor que tiene como 8 cadenas de hamburguesas y todas están ubicadas en el sur de Bogotá Sí. y es tremendo empresario. Hay otros que tienen 3, 4 restaurantes de sushi. O sea, Claro. hay cosas que yo digo, y el dueño es un triatleta con el que yo he visto. También estábamos hablando de otro amigo que importa patinetas Sí. eléctricas y es un triatleta que ya ha hecho varios 73, es tremendo empresario, la familia es muy grande en los negocios, pero decidió dejar al lado el tema de los negocios familiares para emprender él solo y o sea, en el camino de este emprendimiento también luchó contra un cáncer. No, imagínate. O sea, Historias así conozco por montones de que subimos a patios o salimos a correr o nos encontramos en Monserrate y son cosas que uno dice, wow. Y eso es lo que yo quiero meter en la inteligencia artificial del Gordito Fit para poder hacer esas hacer esas conexiones. Que conexiones. Gordito Fit, ¿me recomiendas un contador? Claro, está el triatleta Aquí está. contador. Gordito Fit, que quiero hacer un evento empresarial para papá. Aquí hay un ciclista que tiene la carreta ya en Chía, donde se pueden hacer eventos corporativos muy, muy grandes. Que gordito, quiero comprarme un caballo. También tengo un amigo que vende embriones y ta, 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 ta. O sea, hay De mil todo. cosas. Licitaciones con el Estado, no sé, abogados, lo que se necesite lo tengo ahorita en la cabeza, quiero meterlo todo indexarlo en una Sí. inteligencia artificial para tener la información más rápida, porque a veces, pues no sé, a uno se le pueden olvidar las cosas o mientras que uno se acuerda del nombre, es Claro. difícil. Pero es una de las ideas y la invitación es a eso también. Sin duda. Yo creo que la clave es cuando logras fundir la vida que llevas como profesional con la vida que tienes como deportista, con tu vida personal. Había un inversionista en Estados Unidos, lo escuché, que se llama Marcelo Claure. Él es boliviano, uno de los más grandes, trabajó en un fondo gigante y decía, yo he llegado a un punto muy bonito de mi vida y es que fundí mi vida profesional con la personal y también la deportiva. Y lo que logra es
tiene una reunión con un cliente, se lleva a su hijo y después montan bicicleta y todo el cuento. Todo se siente no como bloques de tiempo diferentes, sino una fusión donde su vida fluye ya en este flujo constante de cosas increíbles que le están pasando. Y yo creo que acá lo que pretendemos también es permitir que eso pase. Mientras estás montando bicicleta, estás conociendo a tu próximo inversionista. Yo he conocido inversionistas jugando tenis, también corriendo, haciendo un montón de cosas deportivas y se ha dado muy natural, más natural inclusive que cuando lo estoy buscando específicamente con un propósito. Claro, uno a veces va a esas micro o macro ruedas de negocio y, por ejemplo, si uno lo hace el pitch and run que tú contabas, Sí, eh, puede que sea más efectivo, por lo menos uno va a matar, como decimos en Colombia, varios pájaros de un solo tiro y esa es la idea. Bueno, hablemos de Emprerun entonces. sí. Em, Nosotros empezamos a hablar y de hecho en este momento estamos desarrollando la idea, pero en estos momentos estamos convocando a empresarios y a emprendedores a que salgamos a nuestro primer social run de Emprerun. Entonces Exacto. hay que aplicar en un link que vamos a dejar en la descripción de este video, donde te metes. Puede que si lo viste en un año este podcast, probablemente te vas a meter a la versión que esté Ujú. disponible en ese momento. Si te metes apenas salga este podcast, probablemente estés en la primera versión del Emperor Run. Vamos Sin a duda. tener diferentes social runs. La idea es que podamos llegar a una carrera donde sea de emprendedores y empresarios. En Miami yo fui a muchas carreras, pues todos los años había una carrera que se llamaba el Corporate Run Ujú. y eran muchas empresas grandes y pequeñas que compraban 5, 10, 20, 50, 100 cupos para sus empleados y pues era un tema bien divertido porque al final era obligatorio para el al empleado ir a correr. Entonces así también uno incentiva el deporte. Entonces la idea es que pues puedan asistir a estos social runs que vamos a empezar a desarrollar. Ahí la idea es hacer networking, conocer gente y hacer negocios. Sí, pueden seguirnos en Instagram empre.run y ahí vamos a estar actualizando las siguientes carreras. Si ya están corriendo y ya están emprendiendo, ¿por qué no juntar ambas y ver qué puede salir de ahí? ¿A quién pueden conocer que los lleve a ese siguiente nivel? El eslogan es Ideas en Movimiento y yo creo que eso es a lo que se llega cuando uno está corriendo y hablando y sacando este montón de cosas. Y ahora yo te vuelvo la pregunta de qué se viene, pero con la milla extra, con este podcast, ¿qué se viene ahorita? ¿Qué estamos pensando de pronto preguntarle a los invitados, conocerlos un poquito más, así como hablamos hoy un poco? Bueno, ahí la idea de los que ustedes nos están viendo también es que nos propongan a quién invitar, pero la idea es poder invitar a empresarios deportistas para que nos cuenten su historia, para aprender un poquito de ellos y, ¿por qué no?, también hacer negocios con ellos. Yo me sueño invitando a Rigoberto Urán, quien es uno de los mejores ciclistas en la historia de Colombia y también empresarialmente tiene muchísimos negocios. Tiene Go Rigo Go, tiene la finca de Rigo, tiene las carreras, el Giro de Rigo, Ujú. tiene un montón de negocios. De hecho, dentro de la estructura de negocios de él, le ha tocado formar otras empresas de logística que suplan las necesidades de sus propios negocios. También creó una marca de ciclismo, o sea, una vaina de locos. Allá quiero llegar, queremos llegar, ¿cierto? Sin duda. A poder traer a este tipo de personas. También tú tenías un invitado para proponer. Sí, es un emprendedor que admiro mucho, se llama Eduardo de la Mayora, fundador de Betterfly chileno. Él también es triatleta, ha hecho Kona, es subcampeón en su categoría a nivel mundial, es un duro y un emprendedor, pues que fundó un unicornio como Betterfly y es una locura. Entonces, a eso queremos llegar. Igual hay una idea que tenemos y es poder llegar más a fondo con estas personas a entender cómo se usa el mundo deportivo en sus empresas, cómo logran llegar a desbloquear siguientes niveles en su vida, en su mente, gracias al deporte, como lo que hablábamos ahorita de la zona 3 el flow state, todas estas historias, y entender también cómo se organizan, qué han hecho, cómo lo han hecho, por qué empezaron a hacer deporte y por qué lo hacen hoy en día, que creo que también eso puede Claro, cambiar claro. O sea, todo. la idea es que podamos aprender de cómo el deporte nos ayuda a ser mejores empresarios y emprendedores y cómo también el emprendimiento y las empresas
nos ayudan a ser mejores deportistas. Creo que son dos temas que pues se unen directamente y podemos aprender muchísimo de lo que nos ha pasado a nosotros y a los invitados que van a venir acá. Entonces vamos a tener muchísimos temas súper importantes, súper interesantes para mejorar deportivamente y empresarialmente también. Queremos entender cómo dan la milla extra, básicamente. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Ya pasó Muchas una hora gracias. increíble, pasó muy, muy, muy rápido. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan, comenten la campanita también para que podamos llegar a muchísimas más personas. Va a estar disponible en todas las plataformas, principalmente en YouTube y en Spotify. Si tienen comentarios, si quieren proponer invitados, empresarios, si quieren ser parte del podcast, dejen los comentarios y nos comunicamos con ustedes. Acá los esperamos. Chao, chao. Chao, chao.